Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En Francia hay protestas, las famosas protestas de los llamados chalecos amarillos, que surgieron por el alza de los precios de los carburantes anunciada por Emmanuel Macron, el presidente. Y les dicen chalecos amarillos o protestas de los chalecos amarillos en alusión a las prendas estas amarillas que deben utilizar en Francia las personas y en muchos otros países del mundo cuando hay un accidente en carretera, pues para que los puedan ver mejor los otros conductores y que no vaya a ocurrir otro accidente. En el podcast de hoy vamos a hablar de estas protestas, de si es verdad que, como dicen algunos medios de comunicación, tienen el potencial de tumbar a Macron. Vamos a hablar también del gobierno de Macron, del descontento de los franceses con el presidente, de la popularidad que tiene, de lo que ha hecho, pero sobre todo vamos a hablar de un asunto muy interesante y es ¿en qué va a terminar este descontento de los franceses con Macron? ¿Será que es posible y es muy probable la subida de la derecha en las próximas elecciones en Francia, como ya algunos hablan? Nuestro invitado de hoy es César Sabas, él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, es máster en Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad de la Universidad de Toulouse en Francia y doctorando en Ciencias Políticas de esa misma universidad. Y desde Francia, pues vamos a analizar todos estos asuntos. César, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola Vanessa, buenos días, muchas gracias a ti, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, César, pues ya va más de una semana que en Francia hay protestas, las protestas de los llamados chalecos amarillos, que empezaron protestando contra el aumento de los precios de la gasolina y de los hidrocarburos, pero ahora parece que es el aumento de todo. Ahora hay diferentes opiniones, o por lo menos desde acá yo veo diferentes opiniones. Algunos plantean esto como ya la caída de Macron, otros dicen como no, bueno, es una protesta más y este país nunca ha sido muy estable políticamente hablando. ¿Tú qué nos cuentas de esas protestas? ¿Cómo va eso y qué tan peligrosas las ves tú para el presidente? Bueno, yo que vengo de Venezuela y vi verdaderas protestas y llegué a ver a 2 millones de personas reunidas en la calle y aún así el gobierno no cayó y vi cómo hubo muertos y muertos porque, bueno, en América Latina me dicen, bueno, pero es que ustedes no salen, sí salimos, pero o sea, si tenía el poder, no salía. Ahora yo comparo esto y digo, no, la verdad es que el país está muy estable. Yo llevo ya 4 años viviendo acá. Francia es un país políticamente muy estable, mucho más de lo que la gente cree o de lo que se cree por algunas noticias que se pasan. Es un país donde tú sales a la calle y tú no sientes nada, sientes que no hay nada. Y te pongo un ejemplo, ahorita con estas protestas de los chalecos amarillos, pues lo que hacen es que trancan algunas autopistas o digamos congestionan el tráfico, porque al final nunca es una tranca total. Y puede haber, no digamos escasez, porque nunca va a haber escasez, sino, por ejemplo, a veces se te puede hacer difícil encontrar una marca determinada de un producto. Por ejemplo, puede que no consigas los huevos de las gallinas criadas digamos, en jaulas, como yo las compro, las industriales, pero consigues unos huevos de gallinas criadas y que en pleno aire, que son el triple del precio, a muchos franceses les gusta, pero, o sea, al final siempre vas a conseguir el producto. Desde que empezaron las protestas yo no he tenido problema en conseguir ningún tipo de producto. Y la verdad es que sales a la calle y no ves la protesta como tal. Si hay un malestar dentro de la población, y aquí voy más allá del número de las protestas. Se estima que el domingo, si mal no recuerdo, hubo 300.000 personas que protestaron en toda Francia, un país que tiene 66 millones de habitantes, lo cual no debería ser mucho. Pero lo que sí se siente es un malestar dentro de la población, con la gente que yo hablo en las universidades, con los que yo consigo en la calle, la gente que pues no se ha sumado a las protestas, pero sí están apoyándolo. Cierto, 300.000 personas para un país de 66 millones de habitantes no es mucho, pero las estadísticas, las encuestas muestran
que estas protestas tienen un apoyo de por lo menos el 85% de la población. Y eso sí le debe dar un mensaje a Macron. No creo que Macron caiga, no va a caer, este es un país muy estable, como te lo digo, y tiene una institucionalidad muy sólida. Lo que sí veo muy difícil es que él se pueda reelegir, eso sí lo veo difícil, y creo que va a venir un cambio en Francia. César, para contextualizar un poco a la gente, porque además Macron es un tipo bastante particular, que en las elecciones por lo menos se decía, incluso desde el mismo partido de Macron decían, bueno, no es izquierda, pero tampoco es derecha, entonces por lo menos acá que estamos tan lejos no es muy fácil ver qué tipo de persona es Macron y qué tipo de gobierno ha hecho hasta ahora. Mira, Macron no estaba destinado a ser el presidente. El presidente de Francia iba a ser François Fillon. El problema es que a Fillon se le descubrió un escándalo de empleo ficticio con su esposa, y digamos fue un robo que le hizo a la nación. No para nada lo que estamos acostumbrados en América del Sur. O sea, fue un escándalo de 1 millón de euros. Y pues por eso él decayó estrepitosamente en las encuestas. Macron no es de izquierda, y la verdad es que su gobierno no ha sido para nada de izquierda. El problema es que él tampoco es la derecha, lo que llaman actualmente la derecha populista, digamos la derecha alternativa que se viene formando, Trump, Salvini, ahora Bolsonaro en Brasil. Entonces él busca como de alguna forma estar bien con Dios y con el diablo, no digamos con la izquierda tipo Chávez o tipo el castrocomunismo, sino con esta centroizquierda globalista, y a su vez estar bien con la centroderecha, que ahora cada vez es menor. Pero eso tiene un costo muy grave. Primero, cuando tratamos de estar bien con Dios y con el diablo, a la hora de la verdad lo que conseguimos es estar mal tanto con Dios y con el diablo. Entonces al final lo que conseguimos es todo lo contrario de lo que buscamos. Y segundo, que vivimos un proceso de polarización en el mundo, y ahora no va a haber alternativa. En la entrevista que le hizo Axel Kaiser a Stephen Bannon es reveladora. No va a haber alternativa, o vamos a estar en un extremo o vamos a estar en el otro, y así es como se está dividiendo el mundo. Macron no lo ha entendido, y por eso es que él está teniendo contradicción con ambos extremos, e inclusive con el mismo centro, que no termina de comprender a Macron. Y un problema grave que tiene Macron es que comunicacionalmente ha sido pésimo. Él ha tenido una política comunicacional, yo podría decir incluso hasta antifrancesa. Y te voy a poner 2 ejemplos. Hubo un desfile, un acto cívico, y hubo unos liceístas invitados. Él pues se acerca a darle la mano, y hubo un liceísta que lo saluda y le dice "Ça va, Manu", es decir, "¿todo bien, Manu?". Y él se voltea, estaba en plena cámara, y le dice no, tú a mí no me puedes llamar Manu, yo soy el señor presidente de la República, tú puedes hacer el imbécil después, pero aquí yo soy el señor presidente, aquí se canta el himno, la marsellesa, y tú me saludas como es. Y eso fue un debate, si eso estuvo bien o estuvo mal. Muchos dijeron no, él está, digamos, exaltando la figura presidencial, pero él después, muy poco después, él va a San Martín, una isla que queda en el Caribe, va a la parte francesa, se entrevista con unos jóvenes, los jóvenes sin camisa, se dan un abrazo con él, y en la foto uno de los jóvenes muestra lo que llaman aquí en Francia el dedo de honor, que es decir, es mostrar el dedo trasero de el dedo del medio, exactamente. Y él, en esa foto, él pues no dijo absolutamente nada. Y entonces pues fue el mega escándalo aquí en Francia de que, bueno, tú pones en tu sitio un francés, pero cuando vas a San Martín, eso sí se lo pasas a los otros. Y después el otro escándalo que hubo fue una visita que él hizo en Dinamarca, y él pues comenzó saludando al pueblo danés, que no eran los Gaulois refractaires, es decir, los galos refractarios al cambio. Y pues eso fue la otra gran polémica aquí en Francia. Es decir, él desde hace un tiempo, no sé por qué, él ha venido buscando cada vez más hundir su popularidad. Desde hace unos 3 meses
todo lo que él ha hecho pareciera que ha sido a propósito, es hundir su popularidad dentro de Francia. Él empezó muy bien y aumentó mucho su popularidad, pero desde hace 3 meses para acá todo lo que él ha hecho es justamente para hundir su popularidad. Y esto fue, digamos, que la gota que derramó el vaso, la subida de los carburantes. César, Francia tiene, digamos, una fama de ser, bueno, fama, pero yo creo que así es, tú me corregirás si no es, pero debe ser un país paternalista, con gran estado de bienestar, con gente muy progresista. ¿Eso cómo ha jugado ahí? ¿Tú crees que eso ha cambiado o la gente sigue siendo así? ¿Y cuál es la posición de Macron frente a ese pensamiento y a esa idea de los franceses de ser tan progresistas y tan paternalistas? Sí, una cosa, no estoy tan de acuerdo con que son progresistas y ya te voy a decir por qué, pero sí es un estado muy paternalista y todo esto viene desde François Mitterrand y ha acostumbrado a los franceses no solamente a tener un papá de estado, sino los ha acostumbrado a ser débiles. Los franceses, y esto no es nada políticamente correcto lo que voy a decir, pero se pueden desmoronar con un pequeño y simple problema que para un americano, y te estoy hablando americano desde Canadá hasta Tierra del Fuego, podría ser algo normal, porque los franceses no lo conciben. Acá es un estado que vive encima de resolverle la vida a sus habitantes y de mimarlos. Eso sí es cierto. Y eso ha jugado nefasto porque hoy en día pues se ameritan cambios. Macron quisiera dar ciertos cambios, eso sí es cierto, y lo ha dicho, pero se consigue con la resistencia porque están acostumbrados ya a este estado paternalista. Cuando te digo con progresistas, sí hay una Francia que es muy progresista, sobre todo que está en París, y es la Francia que vemos en los medios. Pero esa no es toda Francia, y Francia es un país, digamos, sociológicamente a la derecha. De hecho, desde que se instaló la Quinta República Francesa, que le instaló Charles de Gaulle, que era un líder de derecha, solamente la izquierda ha tenido 2 presidentes, que fue François Mitterrand y François Hollande. Y no se puede decir tampoco que era la izquierda tipo Petro o tipo Chávez. Y Macron pues ganó con un discurso que no era para nada de izquierda, y mucho menos en lo económico. Y aquí hay una derecha que es sumamente... Cuando hablo de derecha, digamos, hay una parte de la derecha que sí es bastante retrógrada, inclusive en temas... incluso hay una derecha que se dice a sí mismo monarquista, y que va y hace sus peregrinaciones a la Santa Capilla y a la tumba de los reyes en Reims. Entonces hay estas 2 Francias, una Francia que sí es progresista, que la vemos principalmente en el núcleo de las grandes ciudades y en los medios de comunicación, pero también hay un grueso de una Francia que no es progresista, que es de derecha, y hay una parte que sí es bastante, ni siquiera diría conservadora, incluso es reaccionaria, es incluso pre-revolución francesa. Y hay un problema porque muchos franceses viven en el campo, y Macron pues ha tenido una política anticampo y no ha sabido conciliar esa Francia que no lo ve con buenos ojos. César, pero esa derecha de la que tú me estás hablando, que me dices que no es progre, ¿es una derecha estatista o de qué tipo de derecha me estás hablando? Muy buena pregunta, porque hay un grueso de la derecha que no es nada estatista y es muy liberal, justamente que era la derecha de François Fillon. A mí me gustaba mucho la candidatura de François Fillon y era un candidato conservador. Cuando hablo de los retrógradas, no es para nada François Fillon, no es estatista y más bien se buscaba hacer reformas tipo Thatcher. Dentro de todo, por eso Macron, cuando él gana, tuvo una subida de popularidad fuerte en los primeros tiempos, porque se pensaba que entonces, bueno, él iba a hacer estas reformas. Esta derecha un tanto, digamos, reacia, un tanto, sí, retrógrada, sí es estatista.
De hecho, es una de las cosas que se le ha criticado a Marine Le Pen, porque si bien a nivel de, digamos, de seguridad tiene un proyecto que me parece que es acertado, su política económica sí es bastante estatista y muchos le dicen, bueno, pero es que tú eres de derecha en lo político, pero en lo económico eres de izquierda, porque lo que tú estás proponiendo no es muy diferente a Mélenchon o a... era incluso más estatista que François Hollande, ya por ahí lo puedes sacar. Y sí, ese es uno de los peligros, pero esta derecha estatista y retrógrada no es tan grande. Más grande es la derecha más liberal, estilo François Fillon. El problema es que con los tiempos que estamos viviendo hay mucha gente que está desencantada, la gente que está saliendo. Ellos, por supuesto, que no quieren socialismo, tampoco es que son estatistas, pero han perdido la fe en todos los políticos y lo que no se sabe es qué es lo que pueda venir. César, y el fenómeno de la migración, ¿qué papel juega en este momento en Francia? Porque cuando tú dijiste esa Francia progresista de los medios, me acordaste que hace poco yo hablé con un francés y le decía, bueno, es que Francia recogiendo todos estos inmigrantes sin ningún tipo de papel y sin controles, y bueno, los desmanes que vemos, también los musulmanes en Francia, los lugares, las zonas en las que no se puede entrar porque son zonas ya tomadas por los musulmanes, y él me decía, no, el francés de verdad no está de acuerdo con eso, y de ahí que salgan votos, por ejemplo, para Le Pen. Ese fenómeno de la migración es en este momento importante para los votos, y lo es importante para las próximas elecciones. Sí, el tema de la migración siempre ha estado presente. No es algo que se está discutiendo hoy en día, o sea, ahorita en este mismo momento no, pero sí es algo que se tiene presente y es algo que va a volver a salir. El problema es que también hay mucha hipocresía aquí en Francia, y te lo digo, Macron tiene un discurso muy pro open borders, pero su política termina siendo contradictoria. Él acaba de aumentar las matrículas fuertemente a los estudiantes extranjeros, y justamente para impedir que vengan estudiantes de África. De hecho, él antes se había lanzado un discurso diciendo van a venir cada vez más estudiantes rusos, indios y chinos. Y muchos se dijeron, ¿por qué no habla de los africanos? Y después porque vino el masazo que está aumentando. Siguen siendo estudios económicos, pero digamos, un africano podía pagarse una licenciatura a 240 euros, pero no lo va a poder hacer a 3.000 euros como viene. Entonces hay una hipocresía, porque al final termina teniendo un discurso pro open borders y promueve que España entonces se reciba la inmigración que él personalmente no quiere, que a la hora de la verdad termina siendo una brutalidad, porque con el espacio Schengen a mí me parece que es igual que terminen yéndose a España o a Italia o a Francia, porque igualito van a pasar, no hay fronteras. Así que el problema va a ser comunitario. Sí creo que Marine Le Pen va a aumentar. De hecho, en las elecciones que vienen, las europeas, su partido va a quedar de primero, según como dicen las encuestas. Y no sé si gane, la verdad, porque el partido de Le Pen no lo veo preparado para gobernar. Y eso se vio en el debate entre ella y Macron. Ella no ganó no porque los franceses le tenían demasiado miedo, sino porque es un partido que se ha concentrado nada más en el tema del yihadismo, que es muy importante, pero bueno, Francia no es nada más el yihadismo. Había que hablar de economía, había que hablar de globalización, cuál va a ser el papel de Francia en Europa, y la verdad es que ellos no tenían nada de eso, no tenían nada de programa. Y eso también le preocupa a los franceses, que están diciendo, bueno, yo voy a empezar a votar a Marine Le Pen, pero yo no sé si de verdad ella pueda gobernar a Francia. Entonces hay una gran incógnita de qué es lo que va a venir en Francia. Se está sonando mucho y cada vez más la sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal, que antes se llamaba Marion Maréchal Le Pen y se quitó el Le Pen, y ahora es nada más Marion Maréchal, y acaba de fundar una escuela de ciencias políticas en la ciudad de Lyon. Ella está de alguna forma asesorada por
Stephen Bannon y el Demovement que se está creando aquí en Europa. Ya para terminar, César, ¿tú cuál derecha crees que va a ganar respecto a conseguir mayoría y a conseguir más votos en Francia? ¿La derecha tipo Le Pen o la otra derecha que digamos es derecha pues, un poco liberal en lo económico? Porque bueno, también es evidente, y lo que ha pasado en general en Europa es que ante todo esto que está pasando y ante la corrección política, la gente termina yéndose a mucho más a la derecha, pero de una derecha mala. Entonces, ¿tú crees que va a funcionar eso o que bueno, más bien se van a ir por el lado de la derecha que es más liberal? Yo aspiro en lo personal que termine siendo la derecha que hoy está liderada por Laurent Wauquiez, que es, digamos, el pupilo de Nicolas Sarkozy, que es la derecha liberal. Hoy ellos están muy bajos en las encuestas, sobre todo porque estos medios progresistas lo que han hecho es atacar a Wauquiez. Con qué estrategia al final uno no termina de comprender. Pero leyendo análisis de sociólogos franceses que sí están tan claros en el tema, dicen que al contrario, esta derecha de Wauquiez puede terminar siendo la electa, porque puede terminar aglutinando las otras derechas. Hay algo bueno, que es que la derecha, si bien se ha ido fragmentando aquí en Francia, no solamente está Wauquiez, hay otra derecha que es de un partido que se llama Debout la France, pero esa fragmentación también está haciendo que compitan entre sí, se mejoren entre sí, y así el espectro de la derecha termina ensanchándose. Y Francia es un país de dos vueltas. Va a quedar en la primera vuelta la primera de estas derechas más fragmentadas, y en la segunda vuelta lo más seguro es que se van a unir. Yo creo que es peligroso que la derecha estatista sea la que termine yendo a la segunda vuelta, y espero que sea la derecha más liberal. Sin embargo, con el tema de la inmigración y los temas digamos sociales que hay en Europa, puede ser un poco peligroso, que es lo que van a decidir los franceses en ese momento. Pero creo, conociendo a los franceses, creo que se va a terminar imponiendo la opción más, no digamos que la más moderada, pero la que más se asemeja a ellos, que va a ser la derecha más liberal, un poco más céntrica, pero que va a tomar medidas un poco más drásticas en ciertos temas. Bueno, César, pues gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la entrevista. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.